Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un lunes más desde los libros. Los invito a que se queden con nosotros hoy porque vamos a hablar de un tema muy importante y que justo coincide con lo que sucedió ayer de las elecciones, pero coincide porque vamos a hablar del entorno político, del entorno económico, del entorno social y de cómo todo esto interactúa en favor de un país como es México. Entonces, bueno, para eso vamos a dar la más cordial bienvenida a los autores del libro El modelo neoliberal en México, MIPYMES y maquiladoras europeas. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Ale Arroyo, que ya nos visita por segunda vez Así desde es, los estoy libros. muy Ale, contenta de estar otra vez, claro. bienvenida. Y Edmar Salinas, maestro, bienvenido desde los libros. Gracias, mi amor. Bueno, pues es un gusto tenerlos aquí porque realmente lo que decíamos es, nos vienen a hablar un poquito de cómo el entorno político, económico, social interactúa en favor o a veces no muy en favor de un país. Pero ahora que estábamos hablando fuera del aire hace unos minutitos, decíamos de la importancia de que los mexicanos estemos informados y que nos atrevamos a explorar libros como el de ustedes para entender un poquito más de lo que está sucediendo en la economía y de cómo esto se relaciona con el tema político, el tema social. Claro. Y que eso que también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Exacto. Necesitamos ser más activos. más lectores. Más lectores. Ajá. ¿Les parece bien si ponemos al público en contexto y les contamos un poquito acerca de sus semblanzas curriculares? Bueno, amigos, pues déjenme contarles que Edmar Salinas es doctor en ciencias con especialidad en economía agrícola por el Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, profesor distinguido por el PRODEP de la SEP con perfil deseable. Es profesor investigador del Departamento de Economía en el área de Relaciones Productivas de la UAM Azcapotzalco. Ha impartido cursos de Historia Económica de México y América Latina, Desarrollo Económico, Economía Internacional, Microeconomía, Macroeconomía, Economía Política, Metodología de las Ciencias Sociales y Desarrollo Regional. Sus líneas de investigación son la economía social en el desarrollo agropecuario y el modelo neoliberal en la economía mexicana y de América Latina. Por su parte, Ale Arroyo, que como les decía nos visita por segunda vez, aceptó la invitación desde los libros, es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora distinguida por el PRODEP de la SEP con perfil deseable. Es profesora investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Sus temas de interés son las relaciones México-Unión Europea y migraciones, sobre los cuales cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales. Bueno, pues ellos son los dos maestros que hoy nos acompañan. Como les decía, nos vienen a hablar del libro El modelo neoliberal en México, MIPYMES y maquiladoras europeas, que hacen en coautoría también con Jesús Fernando Alavés Salazar, que hoy no pudo estar aquí con nosotros, para que le mandamos un cordial saludo. Y bueno, la importancia de todo este tema del modelo neoliberal. Ustedes exploran y nos ponen en la mesa sus percepciones acerca de qué tan funcional ha sido este modelo neoliberal a lo largo de estas décadas en que fue implementado en nuestro país. Entonces me gustaría que comenzáramos platicando acerca de este modelo neoliberal, qué tan eficaz ha sido con lo que nos prometió. ¿Qué les parece si me cuentan un poco acerca de ello? ¿Sí? Bueno, mira, si preguntar sobre la eficacia o la eficiencia del modelo neoliberal, la pregunta es, ¿para quién? No podemos descartar que el modelo liberal haya sido relativamente eficiente y eficaz para los grupos que han sido beneficiarios del modelo. Pero a la vez no podemos desconocer que el modelo neoliberal o modelo neoexplotador, instrumentado fundamentalmente en México y también orientado hacia América Latina, no ha tenido un gran costo social. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, hay que entender por qué este modelo neoliberal se convirtió en la alternativa para México y América Latina. Y brevemente habría que recordar que los países de América Latina pasaron una larga crisis del agotamiento de su modelo de industrialización. Y la salida inmediata que tuvieron fue una estrategia errónea de sobreendeudamiento. Entonces el modelo neoliberal es una propuesta que Estados Unidos hace a través del consenso de Washington
para que las economías latinoamericanas se estabilizan y puedan pagar la deuda. Y de esa manera recuperen su solvencia financiera. Entonces, prácticamente las circunstancias históricas impusieron el modelo neoliberal, porque no se había generado alguna otra alternativa. ¿Sí? Y el modelo neoliberal, pues está montada sobre una idea muy esquemática. De hecho, yo no diría que es un modelo, es una agenda económica, llamada Consenso de Washington, ¿no? Donde se observaron un conjunto de puntos, un conjunto de aspectos que América Latina tenía que instrumentar para poder recuperar la estabilidad del crecimiento y solventar la deuda. Ese fue el propósito inmediato. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que, como les decía un poco fuera del aire, ni es absolutamente malo ni absolutamente bueno, es dependiendo de dónde se vea, pero el costo social sí es algo importante. O sea, la verdad es que algo que me gustó mucho del libro, de los maestros, es cómo nos hacen ver un tema que simplemente lo escuchamos como de refilón, ¿no? Los que no estamos inmersos en estas letras económicas y todo esto, pues no lo entendemos bien a bien, y cuando ustedes nos lo explican es mucho más sencillo entenderlo. Y creo que es importante para el tema de fijarnos un criterio acerca de la toma de decisiones que ha hecho nuestro país, y también ser parte activa de esas tomas de decisiones a través de nuestras propias empresas y a través de nuestra realidad, que conozcamos, ¿no? O sea, realmente que conozcamos la realidad. Y algo del punto relevante del modelo neoliberal es esto de cómo, díganme si me equivoco porque ustedes son los expertos, pero se basa más en un tema de libre mercado, de esto de abrirte al mundo y en un mundo globalizado es importante el modelo neoliberal. ¿O cómo nos podrían, pues, describir este del modelo o esta agenda económica, como bien dice el maestro? ¿Cómo podría entenderlo el auditorio, esto del modelo neoliberal? Bueno, a un nivel abstracto, a un nivel general, el modelo neoliberal está sustentado en la teoría económica convencional, que considera que el mercado es el elemento que regula y el elemento que ajusta al equilibrio del sistema para que se pueda reproducir. ¿Sí? Esto es algo muy viejo, nace desde que nació la economía como ciencia, ¿no? Y tiene una importancia metodológica. Sin embargo, en la realidad los mercados no son perfectos, son imperfectos. Y los mercados lo que hacen es constatar las condiciones sobre las que funcionan. Lo que define los mercados son las condiciones estructurales y la propia estructura que los mercados se forman en el curso del desenvolvimiento de las economías, ¿no? Pero el modelo neoliberal parte de un conjunto de ideas que no son estrictamente científicas, ¿no? Están relacionadas con ciertas valoraciones ideológicas, con la idea de la libertad, con la idea de la democracia, con el respeto a los derechos humanos, etc. Que es la parte del envoltorio que atrae, que se vuelve atractiva a esta oferta, ¿no? Y que tampoco es una cuestión maquiavélicamente pensada. Está reflejando el espíritu ideológico y político de la revolución de independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Que de alguna manera es prácticamente una de las grandes vetas que contribuye a la formación de lo que llamamos la civilización occidental. Entonces, el modelo liberal, bueno, está orientado a modificar las estructuras de América Latina y convertirlas de economías cerradas en economías abiertas, ¿sí? Este modelo, de esta estrategia o de esta agenda económica logra estabilizar, ¿sí? Entonces, el modelo neoliberal en ese sentido apunta a que América Latina estabilice su dinámica macroeconómica. ¿Y qué significa esto? Que América Latina resuelva sus tres grandes desbalances macroeconómicos que generó en el curso del modelo anterior, que es el déficit en cuenta pública, que el Estado gasta más de lo que ingresa, el déficit en cuenta externa, que exportamos menos de lo que importamos, y el déficit en cuenta de acumulación,
que nuestra capacidad de ahorro es menor a nuestra capacidad de inversión. Entonces, el modelo está diseñado teóricamente para que América Latina resuelva esos tres desbalances. Esto va a conducir a la estabilización económica. Y esto va a conducir a que América Latina tenga una capacidad de refinanciar su crecimiento. Esa es la idea, ¿no? Básicamente. En el primer ensayo, el que escribe Jesús Fernando Alavés Salazar, que tiene por título Apertura Económica, Democracia y Seguridad en México entre la crisis y la búsqueda de horizontes, habla justamente de cómo se relaciona en la búsqueda de lo que decías de este tema de la libertad y todos estos valores. Tiene una relación con el tema político, con el tema social y todo esto, pero en la práctica, una de las premisas de este ensayo tan interesante es que pareciera que todo está supeditado al campo económico. O sea, primero cuidamos lo económico y ya después nos preocupamos por ese tema de valores, y no es solamente algo que ocurriera solo en México. Entiendo que también en otras economías sucede algo similar. O sea, sí existe un supeditar ese tema político, ese tema de la democracia, el de la seguridad y demás, sí está supeditado efectivamente al entorno económico. Desde su percepción es así. Yo creo que sí, el tema de la seguridad está necesariamente ligado a lo económico. Lo económico básicamente es la base de la sociedad, realmente es lo que realmente mueve a las sociedades y mueve al mundo, ¿entiendes? Entonces, sí, un poco se ha tenido que cuidar esto de la seguridad en lo económico, que se supone que después va a darle la seguridad a la población. Pero hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de seguridad en las calles, hablamos de seguridad para escuelas, en fin, ¿no? Eso de la seguridad para una sociedad implica, desde mi punto de vista, pues varios aspectos de esta, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, digamos que sí es como el motor, el tema económico, y en función de esto se tienen que ir adaptando los demás, o así funciona en la práctica, o debería funcionar así. O sea, esa es como más la pregunta. Sí. ¿Para qué se requiere la seguridad? ¿Sí? La seguridad se requiere para que el país pueda ofrecer un escenario de estabilidad que atraiga al capital extranjero. Claro. Esa es la segunda. Porque el país, con este modelo, con esta agenda económica, yo lo uso modelo porque ya se volvió la palabra uso común, pero para mí no es un modelo, es una agenda económica. Tiene más sentido de hablar de un modelo o estrategia de industrialización que en el caso del neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, le llamamos modelo porque ya se quedó en el argot. Se quedó en el argot, ¿no? Y entonces, si el país no ofrece un escaparate de estabilidad, de seguridad, ¿cómo puede atraer la inversión extranjera cuando la inversión extranjera se ha convertido en el factor estratégico del propio modelo? Es decir, el agente económico que nos va a resolver el problema de la innovación y el problema de la falta de ahorro para la inversión. Entonces, en condiciones de inseguridad, estamos inhibiendo el concurso de la inversión. Exactamente. Entonces, ese es un factor fundamental y es netamente económico. Y es lo que importa desde la lógica del modelo. Sí, interesante. Sí, nada más agregando es que efectivamente de lo que las grandes empresas inversionistas que desean realizar su inversión en México, lo primero que ven efectivamente es la seguridad. Y precisamente por la falta de seguridad que estamos padeciendo ahora, es que muchas empresas han salido, muchísimas. Bueno, las maquiladoras aquí del norte, pues francamente ya se fueron al sur, ¿no? O se fueron a Asia, todas esas inversiones, pues porque había una gran inseguridad. Y la hay todavía, o sea, el narcotráfico, por ejemplo, está presentando pues grandes focos de inseguridad, ¿no? Todo lo que está sucediendo ahora, pues inhibe efectivamente que vengan empresas a invertir aquí. E inhibe también pues este aspecto de la innovación, de la gestión, todo esto, porque está metido.
que es algo interesantísimo que al ratito hablaremos, Ale, de tu ensayo, pero de cómo es importante no solo identificar que es la inversión extranjera directa la que es importante, sino todo lo que viene con ello. Y tú agregas un factor que me gusta muchísimo y que de hecho en tu anterior libro lo mencionas, y de hecho así se llama tu libro, Emprendizaje, Migración y Emprendizaje, que es que debemos aprovechar, además de la inversión extranjera directa, todo lo que viene con ella, que es todo este aprendizaje. Claro, todo el conocimiento que traen y que nos dejan, ¿no? Y que nuestros trabajadores toman efectivamente, y eso es muy importante, por ejemplo. Entonces, no solamente es lo económico, sino todo lo demás que traen, que es benéfico para el país, en última instancia. Claro, que entonces sí se volvería un valor importante cuidar el tema de la seguridad, porque entonces menos posibilidades de que venga a invertir en nuestro país. Indudablemente, ese es un asunto fundamental, cuidar la seguridad del país, para que se vuelva, como bien lo dice el doctor Salinas, muy atractivo para los inversionistas. Sí, porque finalmente ya en esta apertura y en este mundo globalizado se vuelve indispensable que tengamos puntos de contacto con otros países. O sea, no podemos volvernos a encerrar en nuestro país, que también habría que darle un vistazo a todo lo que tenemos al interior del país, ¿no? Que pareciera que a veces lo ven más los de afuera, que nosotros mismos. Que nosotros. Ajá. Bueno, para no interrumpirlos y pasar después ya al siguiente ensayo del maestro Edmar, ¿les parecería bien si vamos a un breve corte y cuando regresemos seguimos platicando Claro de su libro? Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos a Desde los Libros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos hablando del libro El modelo neoliberal en México, MIPYMES y maquiladoras europeas, del grupo editorial Cersontle. Y bueno, estaba con nosotros la maestra Alejandra Arroyo, que ya nos había visitado Desde los Libros, que ahora nos viene a hablar de un nuevo tema de estos que le apasionan verdaderamente. Sí. Y también está con nosotros el maestro Edmar Salinas, que nos visita por primera vez, pero que nos está hablando ahorita de la importancia de entender esta política neoliberal de nuestro país y que estemos informados acerca de cómo opera esto y de cómo se vuelven indispensables muchas cosas dentro de este sistema, como es el tema de la seguridad, que decimos que para atraer inversión pues es necesario tener seguridad en nuestro país. Con eso nos fuimos, con el tema de la importancia de que haya seguridad dentro de México, para que nos echen un vistazo como un posible lugar en el que valga la pena invertir, pero no solamente en cuestión de la inversión extranjera directa, en cuestión económico, sino que también lo decíamos de todo lo que aprendemos de otras naciones en cuestión de innovación tecnológica y de innovación en todos los sistemas y procesos dentro de las empresas. Pero ¿qué tal si nos habla un poquito más, maestro Edmar, de su ensayo, que particularmente habla de las MIPYMES en México y habla de un periodo de tiempo que es de 1990 a 2015? Y yo le decía fuera del aire, maestro, que hay un dato que me pareció súper relevante, que es esto de que el 99% de las empresas en México son MIPYMES. 99.4, me dice que ahorita ya hubo una actualización por ahí y ahorita nos habla de ello. Pero lo importante que es que nos ponga en el contexto de cuál es el impacto de estas MIPYMES en nuestro país, porque a veces cuando por todos lados escuchamos de que es un país de MIPYMES y demás, pero al final en los datos que nos da es muy revelador el saber que a pesar de que es el grueso de las empresas de nuestro país, al final no es la principal generación de riqueza, sino que lo son las empresas que forman un porcentaje mínimo dentro de esto de las grandes empresas, que son las que con menos empleo generan más riqueza, y no las MIPYMES que con más empleo generan menos riqueza. ¿Qué tal si nos habla un poquito acerca de esta investigación que hizo? Bueno, de manera coloquial se habla mucho de las MIPYMES como una opción para el crecimiento y el desarrollo de México. Sin embargo, la realidad marca una diferencia importante. Yo partí de la idea de las MIPYMES, pero el análisis me llevó a hacer otra división. De hecho, agrupé las medianas con las grandes empresas, digamos y agrupé las micro con las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque el criterio para agruparlas fue el acceso al crédito y el acceso lo que marca la diferencia, el abismo entre unas y otras, ¿no? Y si agrupamos las grandes empresas con las medianas empresas, entonces podemos encontrar que hay algo así como 1.8% de empresas que generan el 30% de ocupación y cerca del 68% de los ingresos. ¿Sí? Mientras que el resto, el 98.2% de las empresas más o menos, generan la tercera parte del ingreso que se genera en el país, pero dan empleo al 70% de la población. ¿Sí? Y esto es un hecho estructural contundente. ¿Sí? Ahora, si lo vemos en retrospectiva, encontramos que el llamado modelo neoliberal, en los 20 y tantos años que tiene, no ha salvado esta situación. Al contrario, la ha agudizado. Cuando yo era estudiante, todavía me acuerdo de la cifra, hablábamos de un 5% de grandes empresas. 5%. ¿Sí? Y un 95% de MIPYMES. No, ni siquiera de MIPYMES, de pymes. Porque la microempresa prácticamente no estaba contabilizada, ¿no? Entonces, este 5% de grandes empresas pues generaban aproximadamente la mitad del producto, ¿sí? Y ocupaban la cuarta parte de la población.
Y el otro 95% generaba la otra mitad y ocupaba 3/4 partes por ciento de la población, ¿no? Entonces ha aumentado la concentración en términos de generación de empleo y de riqueza, ¿no? Maestro, ¿qué nos revela esto? Porque es algo muy interesante. Pareciera que es una cifra alentadora en el tema de que hay una generación de empleo, pero algo que les decía que me daba vueltas y vueltas y que es lo mágico de leer, es que decía, bueno, sí, claro, hay una ocupación importante, hay empleos, pero no hay empleos que estén abonando al crecimiento de las familias. O sea, al final es como una estabilidad en este ingreso, pero no hay posibilidades de ingreso dentro de este modelo si no se hacen algunos ajustes. Bueno, en primer lugar, lo que hay que ver es que en el mercado laboral y en la configuración de las empresas hay un sector que se ha informalizado. ¿Sí? Un dato, yo me acuerdo muy bien de este dato. Cuando se vino el boom petrolero, aproximadamente el nivel de ocupación del país era 34 millones en una población económicamente activa de 35 millones. Es decir, había 1 millón de gente sin empleo. Creo que es la época que el país ha tenido más ocupación, sí, formal. Sí, hoy, hay que decirlo, formal. Formal, sí. Claro. Había 34 millones de gentes ocupadas formalmente y 1 millón de desempleados. ¿Sí? En ese momento, en esa coyuntura, en esos 4 o 5 años que duró el boom. ¿Sí? Actualmente, el INEGI ha reconocido que el 60% del empleo es informal. Y tenemos que la mitad de las microempresas son informales. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, pues un resultado del modelo ha sido la informalización del empleo y la informalización de las propias empresas. Las empresas porque no pueden acceder ni a la innovación ni al crédito. Y el empleo informal porque el tamaño de la economía es reducido para el tamaño de la población. Y lo podemos ver con un indicador, ¿no? Es el producto per cápita en México es alrededor de $10,000 al año, ¿no? Si la riqueza fuera distribuida de manera igualitaria, nos tocarían a cada habitante de este país $10,000, ¿no? Entonces, pues sí, el país es la 14ª economía del mundo, pero dado el tamaño de su población, pues el tamaño de su producto es bajo. Sí, no, realmente ahora que los leía, les comentaba que me dejaban pensando como que este modelo es, claro que ha dado cosas positivas, pero también esto de que hablaban de la justicia social, ¿no? O sea, de cómo se está yendo de repente el tema de la justicia social se está viendo un poco mermado a través de esta desigualdad que provoca también un modelo que pareciera que a los que tienen mayores recursos les puede dar más recursos y a los que tienen menos recursos pues cada vez si no se hace un ajuste los puede ir rezagando aún más porque las oportunidades se concentran más en las grandes empresas o bien en las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen acceso a innovaciones o a financiamientos o todo esto, o sea, pero esa brecha se va haciendo cada vez más tremenda. Sí, se polarizó en ese sentido muchísimo, se hicieron más ricos, pero también más pobres. Ay, ¿y cómo revertir eso? Porque de verdad que es interesantísimo. Esa es la pregunta así más difícil, ¿cómo revertirle sí. en años? Sí, ¿no? Interesante, porque o sea, finalmente, que van 2 décadas, más de 2 décadas de este sistema, de implementación de este sistema. 30 años lleva la... 26 años, o sea, ver realmente en esta escala, como ustedes nos los dan, porque aparte lo padre de estos libros es la documentación que hay detrás de los datos que ustedes nos ponen aquí en el libro y que ya con la facilidad de que no lo tengamos que buscar nosotros, exacto, sino que ustedes nos dan una guía de pues por dónde buscarle, es algo muy interesante porque yo decía, bueno, sí, claro, o sea, si está ayudando a las grandes empresas y está habiendo empleos, pareciera que hubiera como una clase media estable, pero la brecha de los rezagados se hace más grande, ¿no? Y también
la de los más ricos se vuelven más ricos. Exactamente. Y entonces en este juego de estas fuerzas, pues estamos como un poco extraviados en esa, lo que también se buscaba, en esa igualdad o en esa equidad por lo menos Es ahí social. donde la economía impacta a la sociedad, Ujú. e impacta la inseguridad e impacta la política. Claro, que es mucho lo que decíamos, ahora que hablábamos de democracia, que decíamos que parte de la democracia también es que nosotros nos interesemos por estos temas, por empezar a indagar, porque a veces pareciera que no estamos tampoco muy listos para la democracia, a veces ni comprendemos qué estamos haciendo en este juego de la democracia. Exactamente, exactamente. Pero fíjate, volviendo al tema este de las empresas, Ujú. ¿qué se puede hacer? Mira, bueno, económicamente el doctor sabrá, ¿no? Pero mira, lo importante que yo trabajo también en mi artículo, en mi capítulo, es la parte de la educación. Ujú. Aprovechar primero, sí, lo que las grandes empresas europeas o norteamericanas han traído al país en términos de enseñanza, Ujú. en términos de conocimientos, en términos del know-how. Eso es algo muy importante, Claro. ¿no? Porque mezclada, digamos, la cultura europea o la cultura norteamericana con la nuestra, pueden salir cosas preciosas, Ujú. ¿no? Innovativas. Porque la innovación no solamente tiene que ver con la tecnología, que nos creemos que la tecnología es... Sí, pero no, hay innovación, te digo, en la producción, en las ideas, en la gestión de la empresa, que mucho se necesita, ¿no? Ujú. Gestionar bien. Y es importantísimo ver el asunto de la educación, Ujú. industrial inclusive. Sí, Ali, fíjate que ahorita que mencionas esto, el tema de la información, el tema de la educación, hace ratito platicábamos unos minutos antes de entrar al aire de la importancia de que entendamos que o sea, el gobierno no está obligado a darnos esa información de educación, o sí está obligado, pero no nos la da, y si nos esperamos a que nos la dé, pues entonces pues va a pasar otros cuantos años y no vamos a llegarnos de información, pero hay tantos medios por los cuales podemos nosotros acercarnos a esta educación y a esta información que nos hace ser más atinados en las decisiones y en conocer un poco más. No se trata, y me encantó que el maestro dice, no se trata de ser experto en todo, porque no podemos ser expertos en todo, pero qué importante se vuelve, sin duda, que sí estemos conectados con ese tema de la educación y de la información y que de verdad le demos una importancia. Exactamente, una importancia a la información y Ujú. además a varios niveles para poder formarse un criterio realmente. Claro. Hay que formarse criterios también a partir de varias informaciones. Sí, que decía el maestro hace un rato, pues en la toma de decisiones, por ejemplo, de la democracia y todo eso, qué importante es tener esos elementos para poder tomar decisiones también, ¿no? políticas, ¿no? En lo político, ayer lo que vimos tan solo. Ajá. Había dos puntos aquí interesantes, ¿no? Yo tomo este último y después regreso a lo del bienestar. Ujú. Efectivamente, yo creo que el desarrollo de la tecnología ha generado una serie de innovaciones que le permiten a la población empoderarse, Ujú. simplemente a través de las TICs. Ujú. Y esto es algo con lo que no se contaba, Claro. ¿sí? Hoy día la opinión de la población mejor informada a través de las redes sociales pues debilita la legitimación cuando esta legitimación se trata de imponer por medios no adecuados, ¿no? Ujú. La gente ha dejado de creer en el sistema electoral, Ujú. la gente tiene muchas dudas sobre el sistema electoral, sobre este sistema de partidos, etcétera, ¿no? Y tiene mayor capacidad de allegarse a la información por todos estos nuevos medios. Claro. Entonces, esto abona en beneficio de la información y de la propia generación de una cultura democrática. Ese, digamos, un lado positivo. Ujú. Por otro lado, retomando la parte del bienestar, yo creo que aquí, para entender esta situación que está pasando en México y América Latina, hay que entender una cuestión básica, ¿no? El modelo de bienestar se acabó en los años 70, de hecho a escala internacional, ¿no? En unos más, en otros menos, ¿no?
Hay una serie de elementos que intervinieron para el fin del modelo de bienestar, no me voy a detener eso. El hecho es que el modelo neoliberal, en su agenda económica, no recuperó la situación del bienestar, la dejó de lado. Después reconoció que había que retomarla, ¿sí? Pero la configuración del modelo no ha endogenizado la cuestión del bienestar. Entonces el modelo marcha bajo la idea de generar riqueza de manera creciente, pero no aclara cómo distribuirla. No, sí, Es lo que estamos diciendo, Sí. sí, claro. Y entonces, ¿cuál es la resultante? Una polarización económica y una polarización social que alimenta este desencanto, que alimenta esta conflictividad y que alimenta, bueno, pues las actividades ilícitas, el conflicto social y la falta de cohesión. Sí, porque efectivamente, o sea, no se queda en la desigualdad, sino en todas las cosas que provoca esta desigualdad y esta pobreza. Y en varios aspectos de la Sí, sociedad. no, interesantísimo. Pero bueno, ¿les parece bien que vayamos a otro brevísimo corte? Amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros. Enseguida volvemos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
desde los libros. Estamos platicando el libro El modelo neoliberal en México, MIPYMES y maquiladoras europeas, de nuestros amigos del grupo editorial Sensontle. Están con nosotros dos de sus autores, que es Alejandra Arroyo y el maestro Edmar Salinas. Entonces, bueno, nos fuimos al corte hablando de esta importancia de cómo una cosa lleva a la otra y al polarizarse la economía, pues provoca la desigualdad, y esa desigualdad trae otros problemas como el tema del narcotráfico y demás actividades ilícitas. Pero me gustaría como continuar para cubrir más o menos todo lo del libro, porque hay muchísimas cosas interesantes. Por mí se podían quedar aquí unas horas, porque bien decía el maestro que podemos hablar varias horas del tema, da para mucho material, pero lo importante que es estar abierto a lo que también nos pueden mostrar otras naciones, y que es algo de lo que tú tratas en este libro, Ale, que me gustaría que compartieras con el auditorio. Tú estás muy involucrada en estas cuestiones de las empresas, del impacto de las empresas de la Unión Europea en nuestro país, y haces un análisis en el tercer ensayo de este libro, que se llama Acuerdo Global, una alternativa para las pymes en México, y nos hablas de si de verdad es una alternativa. De hecho nos dices que sí, bueno, adelanto un poco eso, pero la importancia que es estar abierto a todo lo que nos pueden dar, que va más allá del dinero que nos dan a través de la inversión extranjera directa. Exactamente, sí. Es lo que te digo, cuando vienen estas empresas con sus tecnologías, con sus conocimientos, con su know-how y todo esto, representa un activo muy importante para la empresa, para los trabajadores, digamos, de México, ¿sí? Imagínate ahorita, por ejemplo, las empresas estas automotrices de Estados Unidos, pues ahora resulta que ellos, los mexicanos, aprendieron también a hacer todo, que ahora son solicitados en Estados Unidos porque ya aprendieron, ya supieron, ya saben, ¿no? Sí. Por ahí empezamos. Luego la entrevista aquí que yo hice a la empresa de elevadores, unos elevadores preciosos, con una alta tecnología, italianos por cierto, bueno, no sabes, yo les decía, bueno, pero están enseñando a los trabajadores a construir elevadores y esto, bueno, no precisamente a construirlo, porque ellos mismos construyen sus elevadores de varios insumos de varios países, ¿ok? Pero sí en la instalación, que es muy importante, y el mantenimiento, ¿no? Con una tecnología europea, con un know-how que ya trae el trabajador mexicano, pero que se potencia con lo que aprende de la otra empresa. Sí, algo que me gusta mucho de tus libros, Ale, es que nos pones en contacto con empresas, o sea, me refiero, nos ubicas en tus libros con empresas que existen en el mercado. Sí. Seguramente nos hemos subido ya varias veces a elevadores de esta empresa, ¿no? Entonces se vuelve más rico entender qué hay detrás de esa empresa. Y yo te decía que algo que me gustó mucho de esta entrevista es, en principio, esto que nos comentabas, que en uno de los directivos de esta empresa comentaba de que al inicio esta capacitación la daban personas de Finlandia, y que después ya enseñaron a los mexicanos, y que hoy en día son mexicanos también entrenando a mexicanos. O sea, qué importante se vuelve eso. Qué importante se vuelve esto, ¿no? Por ejemplo, y lo que tú mencionabas también, si bien la empresa es extranjera, su directora la habían seleccionado una mujer. Y los finlandeses estaban muy contentos, no recuerdo el nombre de la chica, pero tenía en los puestos de mando mujeres trabajando, ¿no? Y eso le había dado una dinámica distinta a la empresa. Le había dado una dinámica, se veía inclusive distinta, ¿no? Sí, que también era un tema de la equidad importante en la empresa, porque había como igual número de hombres y mujeres. En los puestos y en la fabricación o mantenimiento y todo esto, ¿no? Ale, que se relaciona muchísimo con lo que decías hace un momento de la educación, o sea, de lo importante que para acceder o sea, sí hay oportunidades, también en empresas que vienen de otros países a México, hay oportunidades para acceder a estas empresas, pero eso significa, pues, estar a la altura en educación para Tú viste en el capítulo que una de las cosas que el empresario dijo era que el gran hándicap de México es que no hablaban inglés. Para ellos es imperdonable, inconcebible que los trabajadores, siendo ingenieros, siendo esto,
no hablaran inglés y eso era un hándicap, ¿sí? Porque podían saber muy bien cómo instalar un elevador, lo aprendían, pero no podían tener acceso al exterior, Claro. ni los podían mandar a trabajar o a estudiar a su empresa en Finlandia, pues simplemente porque no saben inglés. Entonces ahí hay un hándicap. Sí, interesantísimo, Sí. porque de hecho en una parte de la entrevista menciona justamente que a la hora del entrenamiento prácticamente era lo mismo el finlandés que el mexicano, Sí. nada más que sí se encontraban con una limitante al momento de ya ponerlos por el tema de la educación, o sea, Exacto. propiamente porque tenían totalmente en cultura y en educación sí había una brecha interesante. Sí, interesante. Luego la otra es que de las cosas que dijo también en la entrevista, el empresario mencionaba las dificultades que luego la burocracia mexicana les pone, por ejemplo, en temas de exportación o de compra de insumos y todo esto porque te digo, la traían de Italia, la traían de Francia, tal, para armar los elevadores, ¿no? Pero sí también, y esto ha sido consistente cuando yo estuve inclusive en otro libro que también entrevisté empresarios, consistente el comentario, vamos a decir, de que hay una gran burocracia aquí para poder hacer los negocios y poder exportar e importar. Sí, que si Entonces, eso le pega a las grandes empresas, pues entonces No, bueno. a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues Sí, ahí tenemos un punto rojo importante sí, que habría ya. que empezar a trabajar en él. Exactamente. Oye, Ale, y en este tema de, bueno, tú aquí hablas particularmente de maquiladoras europeas, pero nos das un listado bastante interesante acerca de empresas que tienen inversiones en México, Sí. particularmente de la Unión Europea. Pero me gustaría que nos contaras cuál fue tu impresión con este acercamiento y del impacto que han tenido estas empresas para nuestro país. Bueno, mira, originalmente el plan era hacer todo el estudio de las empresas, de las grandes empresas europeas que están en México, e ir a hacer una entrevista. Ya teníamos todo el cuestionario, todos los permisos de la universidad y todo esto, para saber justamente lo de la innovación y de lo que este empresario habló. Pero se liga con que efectivamente estas empresas tienen miedo por la inseguridad. De tal manera que fue sumamente difícil acceder a las personas en la empresa que pudieran darnos la información que queríamos. Terminamos diciéndoles, es que mire, por favor, no nos vamos a meter en sus finanzas, no le vamos a preguntar sobre su dinero. Queremos saber sobre tecnología, sobre aprendizaje, sobre innovación, todo esto, ¿no? Pero con susto. Bueno, entonces al final ya dijimos, bueno, vamos a mandarles el pequeño cuestionario para que me lo conteste por internet. Tampoco. Entonces, sí fue un poco más difícil esto y entonces se convirtió más bien en estudiar a las empresas pues a través de la información escrita, ¿no? Pero sí logramos tener una buena base de datos de las empresas europeas en México, que son bastantes. Sí, no, bueno, eso habla bastante de tu trabajo, Ale, porque yo me he dado cuenta a través de los 2 libros que he leído tuyos de cómo te enfocas y de verdad te entusiasma esto de explorar cómo funciona esto del aprendizaje y el impacto que tienen las empresas en nuestro país, en nuestra economía, pero no solamente en nuestra economía, sino en lo importante que es esto que tú llamas aprendizaje y de cómo incorporar conocimientos, el know-how de las empresas, o sea, esto que tenemos que estar más abiertos y no simplemente trabajar por trabajar, no se trata solamente de fuerza de trabajo para la maquiladora, sino todo lo que hay detrás, aprender todo lo que nos pueden dar estas empresas. Exactamente. Ale, Edmar, me encantaría, maestros, que nos fuéramos con una conclusión, porque nos quedan muy pocos minutos, entonces una conclusión para el auditorio de acuerdo a sus estudios en este libro. Bueno, yo creo que hay que seguir trabajando en este tema de las empresas porque van a seguir viniendo con sus inversiones, ¿no? Y bueno, ligado con la globalización y con la apertura y todo esto, México necesita avanzar todavía mucho más en su industrialización, muchísimo más.
y en su educación. Yo estoy encima de eso, ¿no? Como buena maestra. Como buena maestra que he sido siempre, yo creo que sí, México tiene que aprender todavía mucho sobre la industrialización, sobre el manejo de la empresa, en lo económico y todo esto. Y pues una de las y apoyar muchísimo más la seguridad. Sin duda. Sin duda, porque si no, no te dan ni una entrevista. Porque quién sabe. Sí, en este momento, o sea que si seguimos peor va a ser ¿no? más complicado. Sí, Muy bien, sí. Ale. Maestro. Pues brevemente, porque hay poco tiempo. Bueno, a estas alturas ya se puede hacer un balance sobre los resultados del modelo. Podemos ver cuáles son las limitaciones del modelo y podemos empezar a reflexionar sobre si el modelo es corregible o si hay que incorporar una alternativa que permita saldar ese costo social tan enorme que ha tenido, ¿no?, el país. Pues no queda otra más que explorar libros como el de ustedes para buscar nuevas formas de entender nuestra realidad y poner manos a la obra y tener muy claro pues el panorama, o al menos medianamente claro, porque realmente la toma de decisiones que vienen próximamente van muy ligadas con entender qué está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias a ambos, fue un gusto tenerlos en Desde los Libros, y amigos, los invito a leer El modelo neoliberal en México, MIPYMES y maquiladoras europeas, del grupo editorial Sensontle. Y pues de verdad hay que ponernos a estudiar, hay que ponernos a leer, hay que ponernos a enterarnos de lo que está pasando en nuestro México para ser mejores ciudadanos y también, ¿por qué no?, mejores seres humanos. Esa es la prioridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo lunes desde los libros. Hasta pronto.